comunicación. Bienvenida, Jimena, y cuéntenos usted qué es la Fundación Pandi. Muchísimas gracias por la invitación a este programa. Pandi es una agencia de comunicaciones que hace lo que hacen las agencias de comunicaciones, solo que nosotros desarrollamos los trabajos en derechos humanos. Entonces trabajamos en derechos sexuales y reproductivos, en niñez y adolescencia, persona mayor, discapacidad. Hacemos desde libros, eventos, ruedas de prensa, pero creo que nuestra línea más importante y nuestro programa fundacional se llama Periodismo Aliado de la Niñez. Hablando concretamente sobre el periodismo, ¿qué incidencia está teniendo hoy el periodismo, los medios de comunicación en esos derechos de los niños? ¿Cómo está mostrando, cómo está defendiendo o qué responsabilidad está mostrando cuando presenta contenidos de televisión adecuados o inadecuados? ¿Cuál es el fenómeno? Yo creo que hay una influencia muy grande. Cuando yo ejercí el periodismo en sala de redacción, para mí la niñez y la adolescencia no eran tema de noticia. Eran temas, si acaso, cuando me llegaba una noticia de judiciales, de la morgue, pero no teníamos en mente hace 15 años la niñez y a la adolescencia, pero era un fenómeno mundial. La niñez y la adolescencia son un tema moderno. Desde la suscripción de la convención ya hace 22 años se empezó a hablar de los niños como sujetos de derecho y a nosotros en las facultades nunca nos hablaron de los niños como sujetos de la información. A mí no me enseñaron a hacer noticias diferenciadas sobre niñez y adolescencia. Por lo tanto, los periodistas cometimos y seguimos cometiendo una gran cantidad de errores cuando nos referimos a los niños y a las niñas, pero creo que ha habido una transformación, y eso lo vemos nosotros en monitoreos y análisis que hacemos, donde sentimos que ya la niñez toma otro papel en el periodismo y como sujeto de la noticia. Sigue siendo sujeto de drama, sujeto de violencia, pero también sigue siendo sujeto de derechos y empieza a serlo. Hace 5 años, 6 años, cuando realizamos un primer gran rastreo de noticias, donde analizamos más de 10.000, nos dimos cuenta que los temas que hablaban de derechos y justicia sobre niñez y adolescencia estaban totalmente invisibles. Hoy en día y en el último monitoreo ocuparon el puesto 8 entre más de 28 criterios y nuevamente 10.000 noticias. Pero a veces uno encuentra que de pronto los niños como víctimas son convertidos en un elemento de explotación para generar audiencias. ¿Eso se presenta? Eso es cierto, y lo vemos todos los días. Los niños, incluso los niños que tienen conflicto con la ley, entonces son utilizados por los medios de comunicación para decir la juventud está dañada. Los niños que son víctimas todos los días de abuso sexual, maltrato intrafamiliar, interpersonal, salen en las noticias y son explotación económica. Con esto vendemos el periódico. ¿No será que a veces tienen más espacio en la televisión los victimarios que las víctimas? Creo que tienen doble espacio, las víctimas y los victimarios, porque ambos venden el periódico, venden el programa de radio, pero acá hay una cosa que a mí siempre me ha preocupado y es, ¿de dónde sacamos las noticias los periodistas? Porque a veces tenemos acceso a saber que hoy capturaron a fulanito de tal y parecía que era miembro de una pandilla. ¿Quién nos da esa información? También tenemos un problema con la fuente de información que es garante de garantes, porque muchas veces es la fuente de información estatal que manda a los medios de comunicación toda esta información sin ni siquiera verificar si era culpable, sin haber un proceso, nada. Capturas, 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 mándelo a medios y medios lo publican tal cual. Error en ambos. Ambos debemos ser protectores de los derechos de todas las personas, sobre todo de los niños y de los adolescentes, pero creo que acá hay un doble juego donde todos tenemos que aprender a garantizar la protección integral de los derechos de la niñez. Pandi y la familia, Pandi y los padres, Pandi y los mayores, Pandi y los niños. ¿Cuál es esa relación que ustedes están desarrollando hoy para hacer un acercamiento y enseñar a los padres a mejorar el manejo de esas instancias que dan los medios de comunicación? Nosotros somos unos convencidos de que los medios de comunicación son una gran herramienta de cambio y pueden ser tan buenos como dañinos. Por eso nosotros tenemos un programa misional que es de asesoría constante a los periodistas para que cada vez que vayan a hacer sus noticias acerca de derechos humanos nos llamen y nos pregunten quiénes son las fuentes de información expertas, dónde hay información, qué documentos nuevos hay que se puedan llevar a cabo, publicar en los medios de comunicación.
Y nosotros siempre le decimos al periodista, ojo, que el 85% de la violencia que se genera contra la niñez se genera en el ámbito familiar. Tenemos que el abuso sexual, más de 17.000 casos que se registran al año en medicina legal, el 85% se cree que viene dentro del propio ámbito familiar. Tenemos también que cada día 40 niños entran a medicina legal golpeados en su propio hogar. Y obviamente en medicina legal no entran por un pellizco, ya entran cuando vienen en una situación grave. Y allí tenemos que enseñarle a la familia que hay nuevas maneras de educar, que la letra con sangre entra, eso ya no es para esta época y que a los niños se debe educar a través del diálogo, de la reflexión, del acompañamiento y del afecto. Por supuesto, si los dejamos solos a los niños y a las niñas, ya cuando vamos a estar con ellos, no encontramos maneras de dialogar con ellos. Fenómenos actuales que a veces indignan. ¿Qué forma, qué intensidad y qué manejo le ha dado a la información de un fenómeno tan grave como el matonismo, la presencia en los medios de comunicación para orientar y para ayudar? ¿Se está cumpliendo o falta? Se está cumpliendo poquito. Este matoneo escolar ha existido siempre, a todos nos matonearon. La chiquita, yo era la chiquita, la enana, 1,5 metros, etcétera. Pero hay niños a los que les afecta seriamente y de hecho ha generado suicidios en el país. El matoneo es un fenómeno que tiene unos testigos, que son los que ven, y esos testigos, que son los mismos niños, son en quienes está el cambio. Me lo explicaba un psiquiatra infantil. Cuando un niño maltrata a otro y lo maltrata, siempre tiene 3 o 4 detrás que lo están acompañando para todas partes. Pero tiene 20 que se están dando cuenta de ese matoneo. Y cuando los otros 20 dicen, oiga hermano, no más, y le dicen, venga Felipe, con nosotros se puede jugar, el que es el matón inmediatamente se repliega y dice, no me lo están celebrando, ya no tengo más público. El periodismo lo ha publicado. Pero cuando hay miedo y no se denuncia, claro, y no se reacciona. Hay miedo por parte de los niños y por supuesto es más natural que haya miedo por parte de los niños, pero los profesores también a veces son testigos y los profesores ya no pueden excusarse en el miedo. Tienen la obligación, no la responsabilidad, la obligación de denunciar, de prevenir y de proteger de manera inmediata. ¿Y los medios cómo entran en ese tema? Los medios de comunicación a veces solamente publican acerca del matoneo cuando ocurre alguna situación que ha puesto en riesgo a algún niño o niña o lo ha llevado a la muerte. Pero en los medios de comunicación también he visto artículos que son muy educativos y formativos sobre lo que deben hacer. Creo que debería ser mucho más constante la información y de una manera más completa para que los padres de familia aprendieran y los profesores y todo el ámbito escolar aprendieran a detectarlo, a controlarlo y a saber cómo denunciar y cómo proteger. La violación del derecho humano más importante que existe, que es el de la vida, ¿qué está pasando con los medios y el caso de los niños como víctimas? Los medios de comunicación se quedan cortos al reportar el homicidio de niños. Tenemos que en Colombia cada día 3.1 niños son asesinados y digamos que a la semana hay un asesinato que es mediático. Se queda corto en decir todo lo que pasa, pero se queda también corto en darle un contexto real y un enfoque de derechos a lo que está pasando. Entonces nos quedamos reportando casos. Hoy mataron a Juan, mañana a María, pasado mañana a Felipe. Y o sea, ya cuando es la repetición de la repetidera, sin ningún contexto y sin ningún análisis y sin decir, y como Juan, hoy otros 2 niños van a ser asesinados en este país por descuido de los padres, por abandono en la escuela, por abandono del Estado. No estamos realmente ayudando a construir una reflexión social. El caso de la niñez y la adolescencia y los actos de violencia contra ellos y contra ellas es subregistrado tanto por el Estado como por los medios, pero cuando se registra no se hace de una manera completa y con un enfoque de derechos que nos ayude. Cuénteme una cosa, Pandi, ¿cómo influye en la formación de comunicadores y de periodistas para que estos temas sean manejados en la mejor forma? Nosotros a través de diferentes aliados hemos hecho encuentros nacionales de periodismo, encuentros regionales de periodismo, donde les damos nuevas herramientas.
Y como les digo yo muchas veces a las fuentes de información, hay que enseñarnos la ley a los periodistas, pero en periodístico, porque no somos abogados y a veces no sabemos cómo interpretarla y cómo manejarla cuando estamos desarrollando una noticia. Hay que, además de velarle al periodista, todo lo que estaba detrás de muchas situaciones que para nosotros culturalmente fueron aceptadas, el trabajo infantil. Nadie llama a la policía cuando ve un niño vendiendo rosas y dice, acá se está cometiendo un delito. Hace muchos años nadie llamaba a la policía cuando veía que un papá le estaba dando correa a un niño en la calle. Hoy se llama al 113. Entonces hay que develarle al periodista y a la humanidad misma que detrás de aquellas situaciones que pensamos que eran normales, está ocurriendo la violación de un derecho humano y el derecho de un niño o una niña que tienen derechos prevalentes y protegidos y reforzados. A mí hay un tema que me preocupa mucho porque tiene varias connotaciones. Son los derechos de los animales. Un niño, un joven, un mayor, un adulto que se comporta violentamente con un animal, ¿es una persona que tiene cercanía con poderlo hacer con un ser humano? Bueno, yo creo que cualquier persona que cometa violencia, incluso contra un objeto, es una persona que está expresando que en sí misma tiene algún tipo de desorden. Agarrar a patadas o a piedras una vitrina, a un caballo, a un perro, un Transmilenio. Un Transmilenio, está mostrando que mi comportamiento tiene un elemento transgresor. Me estoy quejando de pronto, muchas veces lo hemos visto con los niños y con las niñas que cometen delitos, son niños altamente vulnerados, por eso volviendo al matoneo, hay que mirar también qué le pasa al niño que matonea, porque de pronto también es víctima en su casa. El matoneo, como usted dice, ha existido siempre. Yo recuerdo que hace como 100 años cuando yo nací, había matoneo. Pero lo que pasa es que las características del matoneo hoy ha desbordado cualquier posibilidad. Se usan armas, se usan cuchillos, se usan revólveres y se usa la muerte. Se usa el Facebook, se usa el Twitter, se ha sofisticado el matoneo. Y yo creo que esto viene suscitado por una sociedad que ha permitido que la violencia se vuelva la forma de relacionarse. En Colombia supuestamente tenemos más de 25.000 muertos al año. De ellos 5.000 los pone la llamada violencia política, que es el conflicto armado. Y los otros 20.000 somos nosotros, matándonos entre nosotros a puñal. ¿Qué pasa con las producciones de televisión en la que los protagonistas son los violentos, los del ascenso social a través de la fuerza, los que consideran que todo en la vida es el Dios dinero? Yo ya ni siquiera las veo. Ya sé que existen, pero ya ni siquiera las veo porque siento que estamos en Colombia repitiendo en todos nuestros escenarios lo que no queremos de la sociedad, pero la seguimos enseñando y la seguimos publicando y seguimos diciendo, mire lo fácil que es conseguir dinero. Y eso también tiene que ver con los derechos humanos de los niños y los adolescentes. Yo creo que cualquier exposición de los niños, las niñas o los adolescentes a imágenes, textos, contextos y culturas que no les permitan una formación integral y una adecuada visión de lo que es el mundo y de cómo se construye el mundo, no cómo se destruye el mundo, tiene que ver con los derechos humanos porque atenta contra su dignidad, contra su formación moral y espiritual. Panda actúa en todo el país, en todo el territorio nacional. Sí, nosotros tenemos... ¿Cómo es la organización? Nosotros tenemos sede en Bogotá. Sin embargo, yo creo que hemos hecho, por ejemplo, más encuentros con periodistas en las diversas regiones y que mucho más los periodistas de otras regiones nos llaman buscando asesoría en nosotros porque tienen menos acceso a fuentes de información, a lanzamientos de libros e investigaciones. También hemos trabajado en diversos países haciendo formación de periodistas, Panamá, Guatemala, El Salvador, etc. Vamos a un receso obligado y proseguimos con el tema posteriormente. Ya volvemos con Defensor del Televidente. ¿Quiénes pueden ser? Todo el mundo. Los derechos humanos son esas cosas con las que uno nace,
como la libertad y la igualdad. También esas cosas que uno elige, como la religión y los pensamientos. Cuando luchamos contra una injusticia, nos convertimos en defensores y defensoras de los derechos humanos. Para mí, cualquier persona puede ser un defensor de los derechos humanos. Condenamos el exterminio de la Unión Patriótica UP. Este jueves 18 de octubre, en Hagamos Memoria. El baile rojo, Memoria de los silenciados. Un documental que cuenta la historia sobre el trágico devenir del partido político de Colombia llamado la Unión Patriótica. Hagamos Memoria, jueves, 9:30 de la noche. Canal Capital, televisión más humana. Este viernes 19 de octubre, en Su Madre Naturaleza, visión indígena de la economía verde, con la participación de José Felipe Hurtado Tombé Yazguén, consultor de proyectos de los cabildos de Guambia en Silvia, Cauca, y Casocaco Bucintana, vocero del pueblo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Cómo están contribuyendo las comunidades para construir una economía verde y solidaria? Su Madre Naturaleza, viernes, 8:30 de la noche, solo aquí, en Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Defensor del Televidente. Bueno, en este segundo segmento pienso que, habiendo hablado de los periodistas, de los medios, ¿hay alguna reflexión que la Fundación Pandi pueda hacer a los padres? Bueno, a los padres de familia definitivamente el control parental, el acompañamiento de papá y de mamá a los niños, no solamente cuando se exponen a los medios de comunicación, sino a cualquier contexto, es fundamental. En la casa se construye las bases, porque después los vamos a sacar al mundo y se van a encontrar de todo. Y ellos necesitan un fundamento para poder tomar decisiones asertivas. Cuando lleguen a casa, no se pongan a ver televisión ni cualquier televisión con sus hijos. No dejen cualquier tipo de texto al lado de sus hijos. Tienen que acompañarlos o no ver televisión o ver muñequitos animados. ¿Qué podemos hacer? Decidimos ser padres, decidimos adquirir unas responsabilidades y unas obligaciones con ellos. Cuando los niños quieran ingresar y abrir su página en Facebook, lo primero que tiene que hacer un padre es decirle todos los peligros que puede encontrar, explicarle de lo que va a encontrar, cómo lo debe ver, y segundo, ser amigo de su hijo en Facebook, ser seguidor de su hijo y estar chequeando la página de su hijo sin hablar con los compañeros, sin comentar, pero que uno sepa en qué contexto se está moviendo. Hay que hablarle a los niños sobre el matoneo, hay que decirles a los niños que no importa lo que pase, siempre pueden confiar en los papás y contarles, papá, un profesor me dijo esto, papá, un amigo me dijo aquello, y que los papás tienen el poder de ir y hablar con esos profesores. Mi hijo fue víctima de matoneo, y cuando me lo contó, me fui con él para el colegio y exigí que de manera inmediata se restableciera el derecho, y de manera inmediata lo hicieron. Sacaron a los niños, los llevaron a psicología, les pusieron matrícula condicional, se habló con todo el salón. Hay que actuar como papás. Elegimos la profesión más difícil del mundo y por lo tanto tenemos altísimas responsabilidades en la protección integral. Y protección integral no quiere decir mandarlo a un buen colegio, darle buena comida y tener una buena empleada en casa. Eso en su profesión de mamá y en su profesión de periodista, ¿cómo acercarse a lo debido, a lo mejor, para ser un elemento de transmisión de posibilidades constructivas dentro de la sociedad? Gustavo, nosotros en Pandi, cuando nos llama un periodista muchas veces a hacernos esas consultas, puedo entrevistar, puedo sacar, ¿qué debo decir? Siempre le digo, cuando en una noticia el sujeto de tu información sea un niño o una niña, saca la foto de tu hijo, de tu sobrino, de esos niños que amas y pregúntate, si el sujeto de información fuera él o ella, ¿cómo lo escribiría? ¿Qué fuentes de información consultaría?
citaría la ley, expertos, la llamaría prostituta, pandillero, degenerado, mocoso, o haría un contexto de derechos y generaría reflexión social acerca de lo que le pasó a este niño o a esta niña. Yo creo que cuando logremos ver en los otros el rostro de lo propio, podemos empezar a construir un nuevo país. El lenguaje es fundamental para desactivar los espíritus, para desactivar la guerra, para hacer la paz. Esos medios de comunicación que hablan en lenguajes de violencia para promocionar programas o espacios, están haciendo mal. Pero ¿cómo se practica lo contrario? ¿Cómo se practica la reconciliación, el perdón, el olvido y cómo se construye la paz a través de los medios? Para mí los periodistas se han convertido en grandes aliados para ese tema y ha sido un papel de dos partes. En uno, la fuente de información, y muchos de nuestros aliados que conscientes de que los periodistas no tienen una formación en derechos humanos en su universidad, brindan estos espacios de encuentros, la Fundación Telefónica, la Fundación Saldarriaga Concha, y nos sentamos con los periodistas y hacemos talleres donde trabajamos cómo hacerlo mejor. Los resultados han sido maravillosos, tenemos monitoreos antes de y después de, y el crecimiento de los indicadores es muy grande. Los periodistas, yo creo que no hacemos las cosas por dañar, creo que lo hacemos por desconocimiento. Como muchos padres de familia y madres de familia golpean a sus hijos no por dañarlos, los regañan de manera humillativa, no por dañarlos, porque no conocen otras maneras. Creo que debemos empezar en Colombia a aprender a construir de maneras diferentes y que las universidades y la academia empiece a enseñarnos de maneras diferentes. Yo he estado con más de 1.500 periodistas en toda América Latina en estos encuentros. Nunca, Gustavo, alguien ha levantado la mano cuando pregunto: ¿a quién de ustedes le enseñaron a hacer un periodismo diferenciado para la niñez, para la adolescencia, para la persona mayor, para las personas con discapacidad? No se han levantado una sola mano. ¿Ustedes están dando talleres, haciendo seminarios, dando cursos sobre estos temas? Sí, como le digo, cada vez que tenemos un aliado que nos ayude a patrocinar estos talleres, lo hacemos. Acabamos de terminar uno bellísimo sobre discapacidad, donde vinieron 26 periodistas de diferentes regiones de Colombia. Hicimos un ejercicio donde los discapacitamos y los hicimos ir a hacer una compra para que vivieran media hora lo que es la discapacidad y lograran estar un ratito en los zapatos de las otras personas. Las reflexiones de los periodistas fueron: nunca había visto la discapacidad de esta manera, nunca había entendido lo que era accesibilidad, lo que era un urbanismo y un diseño universal, nunca había visto lo que es la exclusión de estas personas. Hoy lo sé. El tiempo en televisión, usted mejor que yo lo sabe, sí, se va muy rápido. Nos queda medio minuto para que usted haga un mensaje dirigido a quienes la están escuchando como consejo para la defensa de los niños con la buena selección de los medios de comunicación. Sí, para los padres de familia el acompañamiento, el amor y el afecto es lo mejor que pueden hacer para que los niños se defiendan de todo lo que van a encontrar en el mundo, a través de los medios, a través de las redes y en el mismo contexto del colegio. Con amor todo se puede lograr en los niños y en las niñas. Protejámoslos de manera integral. Ximena, muchas gracias. Vamos al segundo corte obligado y responderemos las preguntas de los televidentes. Ya volvemos con Defensor del Televidente. Condenamos el exterminio de la Unión Patriótica UP. Este jueves 18 de octubre, en Hagamos Memoria. El baile rojo, Memoria de los silenciados. Un documental que cuenta la historia sobre el trágico devenir del partido político de Colombia llamado la Unión Patriótica. Hagamos Memoria, jueves, 9:30 de la noche. Canal Capital, televisión más humana. Este viernes 19 de octubre, en Su Madre Naturaleza, visión indígena de la economía verde, con la participación de José Felipe Hurtado Tombé Yazguén, consultor de proyectos de los cabildos de Guambia en Silvia, Cauca, y Casocaco Bucintana,
vocero del pueblo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Cómo están contribuyendo las comunidades para construir una economía verde y solidaria? Su Madre Naturaleza, viernes, 8:30 de la noche, solo aquí, en Canal Capital, televisión más humana. Porque en el Tolima no somos mineros, somos agrícolas. Porque no existe oro en el mundo que compre nuestra reserva forestal. Para que el Tolima sea un departamento libre de megaminería a cielo abierto. Yo me uno a proteger nuestra reserva forestal, marchando todos juntos. Por la defensa del territorio, yo marcho. Por la dignidad de nuestros pueblos, yo marcho. Por el derecho a la vida, yo marcho. Por nuestro futuro, nosotros también marchamos. Por la defensa del agua, nosotros también marchamos. Porque no comemos cuento, los invitamos a nuestra cuarta gran marcha carnaval en defensa de la vida, por agua, vida y soberanía, el próximo 19 de octubre. ¡Sí a la vida, no a la mina! Porque la vida y el agua vale más que todo el oro. Porque a la corrupción hay que darle final con buena educación, cultura popular. Esta es la alternativa con fuerza social. Siga con nosotros en Defensor del Televidente. Llegamos al final del programa con 2 preguntas de televidentes. ¿Qué opina cuando los periodistas preguntan cómo se sienten a familiares de personas recién asesinadas? Bueno, es un tema que tiene que ver mucho con lo que estábamos desarrollando aquí, que es la responsabilidad social de los periodistas. La sensibilidad del ser humano no se margina porque el ciudadano sea un periodista. El periodista debe ser más humano y más responsable que cualquier ciudadano. En muchos casos, la tragedia del ser humano se convierte en una explotación morbosa para generar audiencia. Y se utilizan los micrófonos y las cámaras colocándolas al servicio del sensacionalismo. Basta con que el periodista se ponga en el lugar de la persona que es víctima de una pregunta como esta y se pregunte a sí mismo qué sucedería si un familiar suyo muriera y le preguntaran qué está sintiendo. Mi nombre es María del Pilar Roldán. Yo quisiera saber si los campesinos ven televisión, cuáles son sus programas favoritos y en qué horarios se están viendo ellos la televisión. Bueno, en Colombia se calcula que el 92.8% de la población colombiana tiene televisor. Televisor está inclusive en zonas no electrificadas, donde hay baterías solares, donde hay baterías de carro que son acopladas a los televisores, y aún en las haciendas donde hay plantas hay televisores comunales que son vistos hasta por 100 personas en una noche, personas que van a ver la telenovela del noticiero. En estas condiciones uno pensaría que hay una cifra entre 36 y 37 millones de colombianos que tienen acceso a la televisión, y precisamente eso implica la gran responsabilidad que tiene la televisión con relación a sus mensajes que pueden construir o destruir en su influencia social dentro de los colombianos. Muy buenas noches. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta primera emisión de Consejo al Día. La primera de esta semana. Arrancamos nuestro programa con los titulares de los hechos más importantes que desarrollaremos en el programa institucional del Consejo de Bogotá. Hoy, en Consejo al Día, la polémica que llevan los dueños de los vehículos de tracción animal porque deben salir de circulación. En Cabildo en Acción, acompañamos al concejal Diego García Bejarano en un recorrido por la cuenca del río Tunjuelito. En detalle, el presidente del Consejo, Darío Fernando Cepeda, nos habla sobre el fin de las ferias taurinas en la capital. Esto y mucho más en Consejo al Día. Momento de escuchar al presidente de la corporación, doctor Darío Fernando Cepeda, quien como siempre nos viene a hablar de los temas más importantes para Bogotá. Aquí está el presidente del Cabildo Distrital con su sección editorial. Muy buenas noches. Después de muchos años, los bogotanos hoy inauguramos el nuevo Aeropuerto Internacional El Dorado. Un aeropuerto que los bogotanos estábamos esperando, es un aeropuerto internacional que le va a brindar a todos sus usuarios una mejor calidad y atención. Los bogotanos esperamos que con este aeropuerto logremos nosotros estar a la altura de los aeropuertos internacionales. Y esperamos también que con esta construcción nuestras localidades vecinas, que es la localidad de Fontibón y Engativá, también reciban las ayudas correspondientes. Acá nosotros necesitamos en la localidad de Fontibón, por ejemplo, un parque de mitigación para los ruidos que se ha prometido por parte de OPAIN y esperamos que así sea. Necesitamos que la localidad de Engativá también logre los beneficios de esta inauguración y que no solamente sea para los viajeros, sino para las diferentes localidades y el entorno de este importante terminal aéreo. Muy buenas noches. En el mes de febrero de este año, los dueños de los carros de tracción animal protestaron porque les iban a quitar su única fuente de trabajo. En el siguiente informe especial les explicamos más sobre esta norma porque es que justamente ese día se acerca en el que deben desaparecer de circulación de la capital del país este tipo de carros de tracción animal. A principios del mes de marzo se inició el debate sobre la salida de los carros de tracción animal en la capital del país. En el Cabildo Distrital se realizó un debate de control político donde todos los concejales y por supuesto la bancada animalista se pronunció sobre este tema. Que el 50% de los caballos utilizados como vehículos de tracción animal son maltratados. Un nivel por demás alarmante, triste y explícitamente vergonzoso. Lo vemos todos los días en la forma como estos animalitos son literalmente sobrecargados y cuando no aguantan son literalmente pateados y arriados de manera inmisericordia. Pero no todos están de acuerdo con la afirmación de que los animales están siendo maltratados. Que tenemos 2.200 caballos registrados, que tenemos 2.200 caballos verificados y certificados por dos defensoras de animales y la alcaldía. Pues esto quiere decir que el maltrato, el supuesto maltrato equino que nosotros llevamos, sí, es realmente falso. La Asociación Defensora de Animales se pronuncia al respecto. Yo tengo que decir con conocimiento pleno de causa que sí hay maltrato. El tema del maltrato no nos los hemos inventado los defensores de animales, existe. El primer maltrato es que haya vehículos de tracción animal en una ciudad como Bogotá, con el tráfico que ustedes ya conocen. La concejala María Clara Name del Partido Verde piensa que la población recicladora son los que más utilizan